Y en la Ley de Publicidad del Estado, artículo 7, fíjense, segundo párrafo, habla de los medios de comunicación estatales. Y dice, las entidades o dependencias deben tener como criterio central de contratación la descentralización del gasto. Acá se está centralizando en pocos grupos económicos de los medios de comunicación. Dice, la descentralización del gasto respecto de medios de comunicación de alcance regional, departamental y local, con lo cual esta resolución que dice apelar al carácter nacional está yendo contra el artículo 7 de la Ley de Publicidad del Estado 28874. Doctor Gildemeister. Sí, bueno, efectivamente, complementando un poquito lo que ha dicho José Rocha, ¿no? Efectivamente, llama mucho la atención esta resolución ministerial 187. Por ejemplo, en el considerando de la norma de esta resolución, digamos, ¿no? Establece una cosa que me llama mucho la atención, porque se dice que la entidad que digamos que emite esta resolución, digamos, la gerencia técnica normativa que da su opinión al respecto, dice que se encuentra exenta de sustentar o fundamentar su decisión de exonerar del concurso público, ojo, de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado, ¿no? A esta elección de estos medios de comunicación. Porque dice que la interpretación, el sustento, ya fue realizado por el legislador. Cosa extraña, o sea, quien creó la norma. Ojo que esto es un decreto legislativo creado por el Ejecutivo de aquel entonces, no por el Poder Legislativo. Una cosa más, es interesante también ver cómo, digámoslo así, también, bueno, quiero mencionar acá, la Ley de Contratación del Estado es muy interesante porque, fíjense los principios que cita, solo menciono algunos nada más, el principio de moralidad, por ejemplo, ¿no? El principio de imparcialidad, principio de libre concurrencia y competencia, y una que me llama mucho la atención, que es ideal para este caso, el principio de trato justo e igualitario. Es decir, todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar con las entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas. Quiero finalmente llamar la atención también porque en muchos países, esto no es un tema solamente de estos países, en el Perú, en muchos países, ¿qué sucede? Existen formas de mecanismos por los cuales muchos gobiernos, por ejemplo, buscan de alguna manera aletargar la libertad de expresión. Por ejemplo, uno es como el caso de Correa en Ecuador, con el Diario Universal, ¿no? Por ejemplo, queriendo un poquito vía el Poder Judicial presionar sobre los medios de comunicación, ¿no? Otro es el caso, por ejemplo, de otorgamiento de publicidad estatal, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Y un tercer caso, y con esto termino, el tema de presiones desde el punto de vista tributario, es decir, amenazar con cobranzas de tributos para un poquito que el canal de turno o los medios de comunicación de turno pues se vuelvan un poco, ¿no?, sumisos al Doctor Gildemeister, ¿no? Esta resolución habla de servicios personalísimos a cada rato para tener una exoneración y a dedo entregar dinero, la administra Patricia Salas, de todos los peruanos a los canales que ella quiere. Exacto, y precisamente el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando habla en el 132 de servicios personalísimos, en realidad no define lo que entendemos por servicios personalísimos. De frente, prácticamente te dice que considera servicios personalísimos a los servicios especializados profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos. Y de frente también te dice que también lo considera a los servicios de publicidad. Sin embargo, dice, siempre y cuando se sustente objetivamente, ojo lo de objetivamente, lo siguiente. Especialidad del proveedor, o sea, el medio de comunicación debe ser especializado en el tema, obviamente. Segundo, experiencia reconocida, muy bien. Y tercero, ojo, comparación favorable frente a otros potenciales proveedores que tengan la capacidad de brindar el servicio. Y eso, en mi modesta opinión, no se ha efectuado aparentemente, al menos en esta resolución. Señora ministra Patricia Salas, usted está poniendo publicidad en un programa como Magali TV, donde la mujer ha sido sentenciada por ofender el honor, por difamar. Está sentenciada penalmente y usted le da dinero a esa conductora a través de la publicidad. Doctor Fernando Urbina. Bueno, estamos evidentemente ante una norma manifiestamente inconstitucional. Yo considero que hay aspectos que no justifican, primero, una norma que exonere de esta forma, como bien lo ha dicho el doctor Gildemeister, todo un proceso de contratación pública que requiere, en este caso, la aplicación de criterios de transparencia. Esa sería una primera gran observación. Esta es una norma de exoneración de procesos de contratación que no está justificada. Número uno. Número dos, yo considero que hay una violación de la ley de radio y televisión, el artículo 52. Ahí está claramente marcando una pauta que debe darse, dice, preferente contratación a los avisos en programas cuyos contenidos contribuyan a la elevación del nivel educativo. Está marcando, ¿qué está marcando acá? Cómo debe formularse una política pública en relación a este tema de la publicidad estatal. Ahora, este criterio
y es algo que también hay que observar claramente, no está desarrollado en la ley de publicidad estatal como debería estarlo, porque veo que hay un vacío en la parte educativa, como que quiere y no quiere, pero está claramente puesto en el artículo 52. Entonces tiene que haber aquí, el Ministerio de Educación no puede en este caso esconderse en estos tipos de vacío, en estas tinterilladas para eludir una obligación constitucional, en este caso, que en mi criterio permite impugnar esta norma. Esta resolución ministerial es impugnable. Es más, la propia ley de publicidad estatal permite, en este caso, que sea el Sistema Nacional de Control quien pueda, en este caso, acceder y fiscalizar este tipo de acciones. El artículo 8 dice claramente, de las sanciones a los funcionarios, serán pasibles de las acciones y sanciones que recomienden los órganos del Sistema Nacional de Control. Correcto. Hay sanciones entonces. Doctor Gildemeister, quería acotar antes de darle la palabra al doctor una Vargas cosa Saya. muy interesante en relación al artículo 52, efectivamente, que acá ha citado mi colega, muy bien. Efectivamente, no estaremos ante una disyuntiva entre el rating, lo llamo la diosa rating, versus el artículo 52 que te dice que deben ir en programas cuyos contenidos contribuyan a la elevación del nivel educativo, cultural y moral de la población. Y no solamente es el caso de Magali, tenemos el especial del humor, recargados de risa, que francamente cuando lo he visto es patético, es insultante. Pero para la señora ministra es educativo, perdóneme, doctor. Y genera violencia. Un criterio de educación. Sí, aterrizaremos en ese aspecto. El doctor Vargas Saya solo quería recordar que el presidente Humala hoy día, en el patio de honor de Palacio de Gobierno, dice: no discriminemos ningún tipo de cultura. Sí, presidente, pero hay discriminación, por ejemplo, contra un medio de comunicación peruano mediante esta resolución de su ministra Patricia Salas. El doctor Héctor Vargas Saya. Bueno, ya creo que casi todo se ha dicho desde el punto de vista legal, pero lo que me llama la atención es en esta resolución, entre los principales fundamentos de esta para conceder la exoneración y el privilegio a estas empresas, está en el tercer considerando cuando dice que esta disposición está basada en el plan anual de contrataciones de la unidad del programa de educación básica. Eso dice la resolución por la que se ha dado este privilegio, educación básica. Habría que preguntarle a la señora Patricia Salas, a quien no la conozco, yo no sé en qué colegio va a estudiar esta señora, si para ella es congruente dentro del plan de educación del país, esto que el doctor Gildemeister ha dicho hace momento, como por ejemplo los programas cargados de risa y que no sé cuántos, que eso no solo que no da risa a nadie, sino que es patético, es dramático, y además son programas inmorales, completamente inmorales, además discriminatorios y exclusivos, porque toman el pelo a la gente más pobre. Hay más violencia. humilde, y violencia, etcétera, etcétera. Bueno, concluyo diciendo que no me llama ya la atención porque en este país se han investido los valores. Se han investido los valores. Y tan investidos los valores está que hoy día ha salido una estadística, una encuesta en los diarios, cuando se pregunta al público que señalen los 5 puntos, los aspectos más importantes que les preocupa. Y han contestado de todo, inclusive les preocupa los delfines, pero ni una sola respuesta sobre la corrupción. Correcto. Quiere decir que la corrupción se ha institucionalizado en el país. Así es, hay una empresa entonces que se dio de baja, que hay documentos oficiales de la SUNAT, la ministra no se ha dado cuenta y solo la mencionan así, en una sola palabrita, no dan más detalle en esta resolución, la cual es impugnable, como acaba de decir el doctor Fernando Urbina, y también la Defensoría del Pueblo tomará cartas seguramente en el asunto.